El colesterol. ¿Qué pasa con el colesterol? ¿Es cierto todo lo que nos han dicho? ¿O estamos totalmente engañados? Vamos a hablar sobre ello, así que siéntate y prepárate porque hay mucha tela en esto. Vamos a ello. Sin colesterol te mueres. Es una sustancia que es adiposa, es grasa y que es indispensable para la vida. O sea, es parte fundamental de tu sistema nervioso, de tu cerebro, es parte fundamental para la formación de tus hormonas y es parte fundamental para lo que es la capa, la membrana que rodea todas tus células. Está formada por una capa lipídica donde el colesterol tiene un papel muy importante para que estas células puedan vivir bien y puedan interactuar con todas las demás otras células y otras moléculas de nuestro organismo. Pero el aumento del colesterol entonces puede ser peligroso para nuestro organismo, puede ser el causante de las enfermedades cardiovasculares, de la arteriosclerosis, puede ser que el colesterol sea el que se queden sus moléculas enganchadas en las arterias y sea el causante, que altos niveles de colesterol sean los causantes de que podamos y tengamos mucho más riesgo de desarrollar todas estas enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver un poco de historia. La persecución del colesterol empezó allá en los años 60 cuando se le atribuyó a este que era el causante de las enfermedades cardiovasculares. El expresidente de Estados Unidos, Eisenhower, tuvo un amago de infarto, tuvo un leve infarto al corazón y a partir de aquí se desencadenó toda una campaña contra las grasas, contra los alimentos grasos que eran los que tenían altos niveles de este colesterol. El doctor Ansel Keys de la Universidad de Minnesota publicó el concepto de la dieta del corazón, donde decía que los alimentos ricos en grasas acababan lesionando las arterias de nuestro cuerpo. Esta hipótesis de la dieta del corazón se basó en un estudio que se hizo en 7 países, realizado por el doctor Keys, pero fue muy criticada por mucha parte del sector de la medicina, sobre todo por el doctor y periodista Dominique Dupin, que observó que Keys solo eligió los países que validaban su punto de vista. ¿Vale? Eran 7 países que eran como los que él le encajaban. En cambio, el doctor Dupin observó que países como Francia y Finlandia, que tienen un alto consumo en grasas, en Francia pues por la cultura al queso, a los aceites, tal, comen mucha grasa, igual que en Finlandia, pero en cambio las estadísticas de muerte en los dos países por enfermedades cardiovasculares son muy distintas. Y es que en Francia la prevalencia de muerte por enfermedades cardiovasculares es muchísimo inferior a las que ocurren en Finlandia. Entonces esta teoría, si los dos consumen más el mismo nivel de grasas, la teoría de Keys aquí es donde se le desmontó y empezó a recibir muchas críticas. Aún así, gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos, el doctor Ansel Keys consiguió un apoyo sólido para que su teoría fuera la verdadera, y fue a partir de esos años, de los años 60, años 70, cuando las grasas fueron las responsables de que las enfermedades cardiovasculares estuvieran muy asociadas a ellas. Vamos a ver cómo después han sucedido toda una serie de acontecimientos y toda una serie de demostraciones científicas que no parece ahora en la actualidad que sea tan claro que esta situación sea la real, sea lo que está prevaleciendo. Entonces vamos a ver cómo funciona el tema. Primero de todo, vamos a hablar ¿qué es el colesterol? Como sabéis y me conocéis, siempre me gusta poner por delante el sentido común y darle una importancia muy relevante. Entonces, si después de 7 millones de años de evolución de la especie humana, nuestro hígado fabrica colesterol, tanto del HDL como del LDL, HDL que es el que se conoce o se ha etiquetado como bueno y LDL que es etiquetado como el malo, pero los dos los fabrica el cuerpo después de tantos años, ¿no? De tantos millones de años. O sea que alguna función y por algo están aquí. O sea, algo tienen que hacer en nuestro cuerpo para que sigan presentes. Y para mí, la obsesión con el colesterol y particularmente con el LDL, como único causante de las enfermedades cardiovasculares, para mí está totalmente equivocado. Por lo que podríamos entender
que si los datos nos demostraran y la evidencia nos demostrara que el reducir las grasas de nuestra alimentación interviene directamente en reducir los niveles de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, pues podría tener sentido, y la lógica nos diría que tiene sentido el reducir y eliminar las grasas de nuestra alimentación. Pero es que no es así, es que hay una gran evidencia científica, como podéis ver en los estudios que os voy a ir pasando durante la presentación, por si tenéis interés en entrar en ellos y observarlos, que nos lo contradice. Y nos estamos viendo cómo realmente hay otros factores que son muy determinantes en el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo las dietas altas en hidratos de carbono y en azúcar y en azúcares. Estas dietas se está viendo cómo aumentan los niveles de triglicéridos en nuestro organismo, que son responsables de que disminuya el HDL y que aumente el LDL. Pero el LDL lo tenemos que diferenciar en dos tipos de partículas. En partículas grandes y esponjosas, que son muy buenas para nuestro organismo, y en partículas muy pequeñitas, que son muy oxidables, que estas son las que pueden crear el problema en nuestro organismo. Y esto se ha visto que dietas muy ricas en cereales refinados y en azúcares pueden producir, elevación de todas estas sustancias. Así que ahora nos encontramos con todo un renacer y todo un surgimiento de ciencia que nos está diciendo: ojo con todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora en cuanto a eliminar las grasas de la dieta y suplirlas con hidratos de carbono, sobre todo refinados. Entonces, en este sentido, todo esto está contribuyendo a que tengamos más triglicéridos y que esto esté contribuyendo a que nuestra salud cardiovascular empeore. Y la mayoría de analíticas no nos miden esta diferenciación entre las partículas LDL grandes y las partículas pequeñas. Y para esto te recomiendo que pidas una RMN, ¿vale? Después, al final de mi exposición sobre el colesterol, te voy a pasar unas fichas para que sepas exactamente cuáles son los datos que tienes que pedir para medir muy bien cómo es tu nivel de salud cardiovascular. ¿Y sabéis cuál es uno de los factores más delimitantes para crear estas partículas pequeñas y densas de LDL? Pues el consumo y el abuso de cereales, azúcares y harinas refinadas. Y uno de los peores, de los que más contribuye a esta formación de triglicéridos y de LDL de pequeña densidad molecular, es el jarabe de maíz, porque es súper alto en fructosa. Entonces, cuando entra mucha cantidad de fructosa refinada a nuestro cuerpo, el hígado, eso se metaboliza puramente por el hígado. Entonces, el hígado fabrica muchas de estas sustancias. Entonces, ese es un alimento que no contribuye nada a nuestra salud cardiovascular. Y en lo que respecta a las grasas, pues es más importante la calidad que la cantidad, y es más importante el tipo de grasas que consumes. Porque si tú consumes grasas trans, grasas hidrogenadas o aceites refinados muy ricos en un tipo de omega 6, todo esto va a contribuir que tu cuerpo fabrique más tipo de este LDL pequeño y denso, y va a generar más inflamación en tu organismo, que la inflamación es clave en el aspecto de la salud cardiovascular. Y si en cambio tu alimentación es rica en omega 3 y es rica en grasas monoinsaturadas, que las vas a encontrar en el aceite de oliva, en las semillas, en los frutos secos, tu salud cardiovascular va a estar muy bien nutrida para tener unos niveles de sanguíneos muy buenos.